Muchas gracias por la oportunidad. De paso, antes de comenzar, quiero hacer mención de algo. Creo que vale la pena mencionarlo. Porque mientras escuchábamos el hermoso especial, y ya encontré de que quien cantaba es hija de nuestro presentador el día de hoy, y vi una escena que es una escena que me conmovió. Pero como soy macho no lloro, pero me conmovió. Porque resulta que mientras cantaba la niña, el papá de la niña se encontraba en la primera banca orando. Y lo vi, no sé si la mitad del canto o 3/4 del canto, no sé. Pero ya ahí es un sermón. La verdad que me puse a pensar en tantas aplicaciones. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros, Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Cuántas lecciones no se encuentra cuando un padre está orando por su hijo mientras el hijo está haciéndole frente o cumpliendo con algún compromiso? Así que gracias por el sermón que me predicaste a mí, o que me predicaron a mí ustedes como familia, antes de este que yo voy a compartir. Y bueno, hoy tengo la oportunidad nuevamente de compartir la palabra de Dios a través de este medio. La verdad que es impactante cómo Dios abre oportunidades para que su palabra siga siendo predicada. Y hoy tengo la oportunidad de abrir la Biblia y compartir lo que yo he encontrado, pero no con el objetivo de que te quedes con lo que yo encontré, sino con el objetivo de que tú puedas seguir investigando y encuentres lo que Dios tiene para ti en estos pasajes que vamos a estar viendo en este momento. Así que para avanzar y para, como dicen en mi tierra, ir al grano, a lo que truje chencha dirían en mi tierra, vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver nuevamente el versículo que es para esa semana, el versículo que se le llama para memorizar. La escuela sabática sugiere cada semana un versículo para que memoricemos, un pasaje bíblico, y para esa semana se sugiere que memoricemos Hebreos 11:6, no solamente ese pasaje, pero ese es, digamos, el pasaje de punto de partida, pero durante toda la semana hemos seguido estudiando otros versículos, otros pasajes, pero es el punto de partida que comenzamos casi una semana atrás. Y mientras tú buscas, porque me gustaría que tú lo veas y que no confíes solamente en lo que un servidor dice, sino que también vayas más allá de lo que en este momento el pastor Castillo está diciendo. Te invito a que vayas a tu Biblia, a tu teléfono, a tu iPad, a lo que utilices, a lo que tengas, pero que veas tú las palabras que se encuentran allí inspiradas por el Espíritu Santo, como entendemos que es la Biblia. Y mientras estás buscando, quisiera poner la mesa, quisiera pintar el escenario de nuestro devocional, nuestra reflexión del día de hoy, nuestra reflexión bíblica. Y para eso tomé, hay uno mejor. Y para ello tomé este bote de agua, me lo dieron antes de subir, tomé la mitad del bote de agua. De paso, esta ilustración va a ser mientras buscamos Hebreos 11, ¿ok? Hay que abrir la Biblia. Y le quité también la parte de alrededor para no andar haciendo comerciales, no meterme en problemas de comerciales. Pero este ejercicio se utiliza, es un ejercicio muy común, muy básico, para tratar de definir cuál es la perspectiva que la gente tiene de la vida. Y la pregunta es fácil, no sé si se alcanza a ver, pero traté de tomar la mitad del agua, así que el bote está a la mitad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo ves? Y entonces se supone que hay por lo menos 3 diferentes respuestas, ¿no? Están los optimistas, están los que son más realistas y están los pesimistas. El optimista diría que el vaso está medio lleno. El realista diría, pues, lo que es. El vaso, o en este caso el bote está a la mitad. El pesimista diría, el vaso está medio vacío. Quería compartir contigo esta ilustración porque de alguna u otra forma tú y yo podemos entrar dentro de una de esas categorías. O tal vez estoy hablando en un hogar donde el esposo y la esposa, alguno lo está viendo medio lleno y el otro medio vacío. Y posiblemente esto en términos prácticos a veces genera ciertos problemas, porque tal vez el esposo
que ve la cuenta del banco medio llena, quiere comprar alguna herramienta, y la esposa que ve la cuenta del banco medio vacía dice no hay dinero, o viceversa, que la esposa quiere comprarse unos zapatos nuevos porque la cuenta del banco la ve medio llena y el esposo dice no, la cuenta está medio vacía, y eso genera de repente cierta tensión. O cuando platicamos con nuestros adolescentes y le decimos que limpien el cuarto, y cuando vamos al cuarto lo vemos todavía sucio, y entonces ellos dicen papá, es que hay que tener una perspectiva positiva, hay que ser optimistas, el cuarto está medio limpio y el papá lo ve o la mamá lo ve medio sucio. Así que si te das cuenta, este elemento, aunque es bien sencillo, bien básico, a cierto punto refleja ciertas dinámicas de la vida del ser humano. Y yo quería compartir eso porque en un rato más vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Y sentí que era importante establecer la mesa, el escenario de la reflexión del día de hoy. Así que en un momento más regresaremos a este ejemplo, tomando en cuenta que el tema de hoy se llama Más que optimistas. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Supongo que ya para entonces ya lo encontraron, lo tienen abierto ahí en sus Biblias. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones y porque, Señor, tenemos completa libertad de abrir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que más que tinta y papel, sea tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado que tuve el privilegio de compartir la reflexión, leíamos el versículo 6 y lo leemos una vez más. Dice, pero sin fe es imposible. Hablando de la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos habla de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y no nada más eso, sino que el texto también dice que es galardonador, es decir, que va a recompensar a los que lo buscan o a los que esperan en Él. Fíjate qué interesante el texto. Uno, presenta la fe como el condicionante para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Él existe, que Él nos recibe, que tenemos acceso confiadamente al trono de su gracia, como dice también el libro de Hebreos en el capítulo 4. Tenemos acceso confiadamente al trono de su gracia. Y no nada más eso, sino que aparte también de que entendemos de que Él nos va a recompensar, de que hay una esperanza de recompensa para quienes son fieles a Él. Fíjate qué interesante cómo está mezclada la fe con la esperanza. Y no nada más aquí. Porque si queremos saber qué es lo que es fe, tenemos que ir a la definición oficial, digámoslo así, como si la Biblia o si tuviésemos algún diccionario, pues la definición oficial de fe la encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Ahí está la definición. Podemos tener otras definiciones que se acomodan a ciertas perspectivas, pero la oficial, la inspirada por el Espíritu Santo, se encuentra aquí en el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mira, nuevamente está la fe ahí y también está la esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? La primera parte vuelve a presentar el elemento de la fe, es la certeza de lo que se espera. Ahora, hay que entender de que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín. Fue escrita en griego el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y fue también escrito en arameo, algunas partes. Y es importante reconocer eso porque entendemos que las palabras en español no necesariamente significan las mismas palabras en el idioma original. Acuérdense que el idioma también evoluciona. Hay ciertas palabras que van tomando significado de acuerdo a las generaciones que lo van hablando. Posiblemente unos 200 años atrás, si uno decía ¿qué onda?, la gente no entendería qué onda, pero después de cierto momento para acá la palabra onda tomó un significado diferente, entonces uno lo entiende. O qué rollo decimos también a veces, o decíamos en mi época, ¿no? Hoy no sé qué exactamente lo que dicen, pero el idioma va evolucionando. Así que es importante entender este detalle. Y te voy a poner un ejemplo que he puesto muchas veces. Supongamos que en un libro que leemos en inglés encontramos la frase red car. Red car. Obviamente, al momento de traducirlo, una persona podría traducirlo como el carro rojo. Pero sería muy
muy limitado, a cierto punto ridículo, decir que esa es la traducción oficial, porque no es la traducción oficial. ¿Cuál es la traducción correcta de red car? Podríamos decir carro rojo, vehículo rojo, coche rojo, automóvil rojo. Si es alguien de donde yo soy, mueble rojo. Y es la palabra para carro, para car. Ahora la parte para rojo puede ser rojo carmesí, puede ser grana, colorado, dijeron aquí. Fíjate nada más. Red car, si en dos palabras hay tantas opciones, ¿por qué entonces habríamos nosotros de decir que solamente hay una traducción oficial de la Biblia? No. Así que yo me tomé el tiempo de revisar otras traducciones. ¿Cómo traducen eso de que, para entender lo que es fe, la palabra certeza? Que de paso, la palabra certeza en el griego se utiliza para aquellos documentos oficiales. El documento oficial, por ejemplo, si yo tengo en mi carro y presento el título de mi carro, el título no es el carro, sino que es la evidencia de que el vehículo real me pertenece a mí. La palabra certeza en el idioma griego se utilizaba, se le daba también a esos títulos oficiales, a esos documentos oficiales. Y las diferentes versiones lo han traducido como, de paso, si tú quieres saber a qué versiones me refiero, porque no puse aquí las versiones, puedes ir a mi cuenta de Twitter. En este momento no me acuerdo cómo, creo que es Ismael.Abelardo, creo. Tú puedes ir allí y ahí pongo las versiones que utilicé, pero aquí solamente para compartir algunas palabras en las traducciones de esta palabra en griego que se traduce en la versión 60 como certeza. Mira, tenemos la palabra certeza ya. Sustancia, es decir, la sustancia de lo que se espera, o la garantía de lo que se espera, o la seguridad de lo que se espera, o la realidad de lo que se espera, o confianza en lo que se espera. ¿Te das cuenta de todas las palabras que pueden significar? De esta forma tenemos una perspectiva no nada más unidimensional, sino una perspectiva un poquito más multidimensional, en el cual tenemos la oportunidad de poder captar, entender y asimilar el peso de la palabra. Porque tú al leer lo que es fe, tú puedes decir, ¿qué es fe? Bueno, fe es la certeza o la sustancia, la garantía, la seguridad o la realidad de lo que esperamos. Fíjate. Ahora, fe es esa realidad, es el documento, es el documento oficial de lo que esperamos. Fíjate bien, fe es el documento oficial, es como el título de lo que esperamos, de lo que se nos ha prometido. Y mientras pensaba en esto, te comparto un libro que leí estas últimas 2 semanas. El libro se llama Anatomy of Hope. En español sería Anatomía de la Esperanza, escrita por el doctor Jerome Groopman. Él es un oncólogo que durante varias décadas, atendiendo pacientes de cáncer, que era su especialidad, comenzó a estudiar el efecto de la esperanza en sus pacientes. Y cuando uno lee la historia, hay historias conmovedoras, tanto de gente que se cura como de gente que no se cura. Y el papel de la esperanza dentro de esa dinámica en el cual el paciente de cáncer, en este caso, está viendo la muerte más cerca de lo que tal vez otras personas la vemos. Y comenzar a hacerle sentido a la vida, cuando si nosotros que no tenemos una enfermedad terminal, posiblemente con la ayuda de Dios, y seguimos todavía orando para que Dios nos proteja, a veces nos cuesta darle sentido a la vida, cuanto más una persona que está viendo a cierta distancia ya la posibilidad de. Así que el doctor comenzó en su estudio de varias décadas viendo pacientes y viendo cómo la perspectiva de la fe de esa persona jugaba un papel importante o semi-importante en la vida del individuo, y cómo afectaba no solamente si se sanaba o no se sanaba, sino también en la forma en que enfrentaba la enfermedad. Así que es un libro muy interesante. Pero al principio del libro hace una declaración
en términos de pregunta, que desde que me topé con esa declaración le estaba dando vueltas de la semana pasada, y tanto así de que hoy en día, en este momento, lo estoy compartiendo contigo. Formé toda una secuencia de pensamientos basada en esa pregunta que hace el doctor Grupman. Él pregunta, o declara y pregunta, ¿cuál es la diferencia? Fíjate bien lo que voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y optimismo? Yo nunca lo había pensado. Nunca me había puesto a pensar si había diferencia entre esperanza y optimismo. ¿Qué diferencia hay? Saben que hay ciertos términos que los utilizamos y no los pensamos necesariamente, no estamos conscientes de lo que significa. Una vez mi hija me confrontó. Le di un libro de liderazgo para que leyera. Le dije, hija, tú eres líder, así que ponte a leer un libro de liderazgo para que te vaya ayudando. Entonces, cuando iba leyendo el libro, le pregunté, hija, ¿cómo va el libro? Y me dijo, bueno, papá, yo creo que el liderazgo tiene que ver con manipulación. Y dije, yo, espérate, ¿y cómo contesto? Entonces, ¿cómo que liderazgo y manipulación? Me dice, sí, porque el líder lo que hace es que genera las condiciones para que la gente haga lo que él quiere que haga. Y por un momento me quedé patinando, como cuando uno quiere meter el cambio y no entra el cambio, ¿no? Y uno dándole vuelta, tratando de que entre tercera y no entra tercera, y tratando de pensar. Y entonces en su momento le contesté a mi hija, bueno, es que el liderazgo no se trata necesariamente de manipulación, se trata de motivación. Y entonces la pregunta viene, ¿y cuál es la diferencia entre motivación y manipulación? Así que empezar a masticarle, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Y claro, en su momento llegué a la conclusión, sin haber hecho un estudio profundo al respecto, sino simplemente tratando de entenderlo. Manipulación tiene que ver con términos egoístas, en el cual yo hago muevo a la gente a que haga cosas para mi bienestar. Pero en la motivación, yo trato de motivar a la gente, de llevar a la gente a que haga cosas para su beneficio, no mi beneficio. Como que de repente lo que hace la diferencia entre motivar o manipular puede ser el egoísmo. No sé, lo dejo ahí para discusión. Así que también estas palabras también para mí fueron un desafío la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza? Así que me puse a leer, a investigar. Claro, también leyendo el libro del doctor Grupman para ver qué es. Y claro, de repente es complejo poder encontrar el qué. No es como en las matemáticas, que 2 más 2 es 4 y 2 más 3 es 5. En las matemáticas es claro, pero en asuntos tan abstractos y tan subjetivos, de repente se requiere un poquito de más de argumentación, y por momentos pareciera que se cruzan las definiciones. Así que para ponerlo en términos un poquito más simples, y si hay algún psicólogo escuchando en este momento y mi explicación no es la mejor, pues pido disculpas, pero es la forma en que lo entendí, donde la motivación es un estado de tratar de verle lo positivo a las cosas, pero la esperanza no necesariamente es así. La esperanza puede ver lo negativo de las cosas. No está exento de ver el mal. No está exento de ver la realidad de las cosas. Así que regresando al bote, con respeto a los psicólogos, voy a hacer esta conclusión. El optimista ve este bote medio lleno. El realista lo ve, por lo que está ahí, a la mitad. El pesimista lo ve medio vacío. ¿Cómo lo ve el que tiene esperanza? ¿Medio lleno, a la mitad o medio vacío? Mi conclusión, con respeto a los psicólogos que están viendo, el que tiene esperanza ve este bote de agua como suficiente. Aquí hay suficiente agua. O ve este bote y dice, este bote va a ser llenado de agua. ¿Te das cuenta? No es nada más pintar la realidad, no es nada más sacarle una versión a la realidad. Tiene que ver con llegar a conclusiones y proyectarse más allá de la realidad presente.
El optimista nada más lo ve así y dice, bueno, pues sí está medio lleno. Wow, entonces uno vive la vida optimista. Pero el que tiene esperanza dice, no, espérense. De acuerdo a la fuente de información, si poniéndolo en términos espirituales, si Dios dice que este es el agua para mí, pues este es suficiente. Ahora, si Dios dice, no, pero como dice en el Salmo 23, que rebosará tu copa, bueno, pues Dios la va a hacer que rebose. Eso no tiene que ver con optimismo. Inclusive, uno puede ser medio realista y optimista o pesimista y de todas maneras tener esperanza, porque uno puede estar viendo posiblemente a alguien que esté pasando por una situación, una crisis, un matrimonio que está por divorciarse y entienden de que este matrimonio no se puede salvar. Por tal motivo, el optimista diría, bueno, pero pues por lo menos sigo vivo, ¿no? De repente tratando de pintar positiva la situación. Pero el que tiene esperanza entiende de que hay consecuencias que van a afectar la vida. Hay consecuencias negativas para uno, para la esposa o el esposo y para los hijos y la gente alrededor. Lo entiende, no lo niega. No es nada más pintar un cuadro bonito, no, es entender la realidad, pero entender que hay más allá de la realidad. Cuando estamos viendo aquí la definición de la fe, que la fe es pues la certeza, decíamos la sustancia, la certeza, la garantía, la seguridad, la realidad, la confianza de lo que se espera. No estamos nada más pintando, no. Estamos entendiendo que hay algo más allá de lo que en este momento podemos estar experimentando, porque entendamos que el mundo es un mundo injusto, donde a veces y muchas veces a los buenos parece que les va mal y a los malos parece que les va bien. Tan así que en Malaquías capítulo 3 habla al respecto. El pueblo de Dios le dijo a Dios, hey, ¿por qué a los malos les va bien? Blasfeman y andan todos orgullosos y no les pasa nada. ¿De qué sirve ser fieles a Dios? Decía el pueblo de Israel. ¿De qué sirve? Y claro, lo vemos ahora. Porque la Biblia no nos deja sin ejemplos para tratar de aterrizar los conceptos estos abstractos, para poderlos aterrizar y de alguna forma absorberlos en el terreno práctico. Quisiera que me acompañes al libro de Lucas por un momentito, después regresaremos nuevamente a Hebreos, pero vamos a ir a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 habla de Juan el Bautista, y mientras llegas tú allí a Lucas capítulo 7 versículo 18 en adelante, está hablando, pongo el contexto para más o menos estar conscientes de del detalle que vamos a resaltar, para no invertir tiempo en toda la historia. Resulta que Juan el Bautista había estado predicando fuerte en contra del rey, y entonces tal vez podríamos decir como una venganza política o personal, el rey lo pone en la cárcel. Y para este punto de la historia ya han pasado 6 meses. Juan el Bautista se encuentra en la cárcel ya por 6 meses. 6 meses es mucho tiempo. Es decir, si nos ponemos hoy como punto de referencia, 6 meses atrás estamos hablando de noviembre 7. Imagínense. ¿Qué nos imaginábamos en noviembre 7 de lo que estamos viviendo ahorita? Si en febrero todavía no estábamos seguros. Es decir, 6 meses es mucho tiempo. Así que yo me imagino que Juan el Bautista está allí ya 6 meses en la cárcel. Y claro, como todo ser humano, porque a veces tendemos a poner a los personajes bíblicos como muy unidimensionales. Es que Daniel tenía fe y es que David era valiente. No, eran también seres humanos. Ellos también eran multidimensionales como nosotros, en el cual también experimentaban temor, como también experimentaban valentía, como también experimentaban llanto, como también experimentaban alegría. Es decir, todas esas emociones son humanas. Así que yo estudiando el texto, estudiando la vida del Juan el Bautista y también apoyándome en el libro, les decía a todas las gentes el capítulo 22, te lo recomiendo. Juan el Bautista, estando allí, comenzó a preguntarse ciertas cosas. Porque Juan el Bautista, claro, no entendía a profundidad el ministerio de Jesucristo. Si nosotros 2000 años después todavía no lo terminamos de entender, cuánto más él, que lo estaba viviendo en ese momento. Él esperaba a un Jesús, un Mesías político, militar, que llegara a comenzar a mover cosas y que de repente llegara con su séquito de soldados y llegara a la cárcel y matara posiblemente a los soldados y lo liberara a él. Y no pasaba nada de eso. Pasaba un día, pasaba otro día, pasaba una semana, pasaba un mes y nada.
Y Juan el Bautista le está dando vueltas como cualquiera de nosotros. Tú y yo tenemos la ventaja de ver la historia de Juan el Bautista desde el principio hasta el final. Pero es posible que alguno de nosotros esté viviendo lo que Juan el Bautista vivió, que no podemos ver el final. Juan el Bautista no sabía lo que iba a pasar. Yo imagino que en ese tiempo él se ponía a pensar y a contarse las historias del Antiguo Testamento, que tanto leyó de pequeño, no sé, el cruce del Mar Rojo. Y decía: Señor, si tú abriste el Mar Rojo, ¿por qué no puedes abrir estas puertas? O tal vez Jericó. Señor, si cayeron las murallas de Jericó, ¿por qué no se caen las paredes de esta prisión? O tal vez David y Goliat, dándole vuelta y Señor, y pidiendo, orando, como tú y yo muchas veces oramos también. Sus discípulos vienen entramos ya al texto, y dice el versículo 18 que sus discípulos llegaron allí a la celda y comenzaron a platicar con Juan el Bautista, y en la conversación pues salió el tema, salió el asunto de que Jesús andaba predicando y había mucha gente que lo seguía y predicaba y predicaba, y entonces aparentemente los mismos discípulos, en lugar de ayudarle a Juan el Bautista a calmar sus dudas, como que las acentuaron más, de acuerdo al libro del deseo de todas las gentes, y le pusieron en la mente esa duda: o sea, ¿será que ese es el Mesías? Porque no cuadra con lo que esperábamos. Claro, ellos estaban esperando un Mesías que no había sido prometido, pero ellos estaban pensando que así era, que tenía que ser, y dialogando con Juan el Bautista: no, pues que no se supone que tiene que ser eso, que no se supone que tiene que liberar, que no se supone que tiene que eliminar el imperio romano, que no se supone que, y comenzando a hacer todas esas declaraciones, hasta que llegó el momento en el cual Juan el Bautista, de acuerdo al versículo 19, Juan el Bautista le dice a sus discípulos: ¿saben qué? A dos de ellos, vayan y pregúntenle a Jesús. Y miren qué pregunta: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otros? La palabra esperamos, el griego es un poquito más agresiva. Diría en el griego diría: ¿eres tú el que había de venir, o buscamos a otro? Pero es dentro de lo mismo, de esperanza. Buscamos a otro porque de repente este no es. Juan el Bautista les dijo: pues pregunten. Juan el Bautista evidentemente está tratando de justificar su existencia. Oye, si mi vida entera fue predicar o abrirle el paso al Mesías, y resulta que al que le abrí el paso no es el Mesías, imagínense qué fracaso de vida tengo yo. Qué fracaso. Pues claro, yo también haría lo mismo. Asegurarme de que todo lo que he hecho en la vida pues valió la pena. Asegurarme de que mi vida no ha sido vivida en vano, de que no le robé el oxígeno a alguien más. Así que manda a sus dos discípulos. Ahora, se encontraba Jesús de allí donde se encuentra. Si tú tienes en tu Biblia, ves el mapa de tiempo de Jesús. Juan el Bautista se encontraba, si ves ahí en la parte de abajo el mar Muerto, Juan el Bautista se encontraba al este, a la derecha del Mar Muerto, y Jesús se encontraba allá en Galilea, al norte. Y eran alrededor de 70 y algo de millas caminar, como de aquí a Hillsboro. Estamos aquí en Richardson, irnos caminando hasta Hillsboro. Y de acuerdo a las costumbres de aquella época y a las condiciones topográficas también, pues tomaba alrededor de 3 días de camino. Así que van los discípulos de Juan el Bautista 3 días caminando. Mientras tanto, Juan el Bautista le sigue dando vuelta no solamente a sus dudas, sino a las dudas también plantadas ahora por sus discípulos, más aparte el tiempo dándole vuelta, porque en aquella época no es de que, a ver, busca en Google a ver qué pasó, busca en Google a ver si Jesús es el Mesías, o mándame un texto, o mándame un WhatsApp. Nada. O por Facebook, vamos a ver el perfil de Jesús en el Facebook, a ver si dice que es el Mesías. No, nada, hay que esperar 3 días para allá. Más el tiempo que estuvieron con Jesús, 3 días de regreso, más, ya son 6 días, más un sábado de por medio, posiblemente una semana más o menos. Juan el Bautista esperando y masticando sus pensamientos. En el versículo 20 presenta la mitad de ese viaje. Cuando llegan los discípulos con Jesús,
Y entonces le preguntan, dice ahí el versículo, la mitad del versículo 20, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿O buscamos a otro? Fíjate que Jesús no contesta, ni en la versión de Mateo, ni en la versión de Lucas, contesta filosóficamente, sino que contesta en forma práctica. Es decir, Jesús dijo, ¿saben qué? No voy a entrar en una discusión filosófica, no voy a entrar en una discusión misional, intelectual, abstracta con ustedes. Eso no es lo que necesito. De acuerdo a Mateo, Jesús le dice, pues obsérvenme. Dice el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos. Versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Te voy a mostrar la parte práctica. Quiero darte esperanza, no una esperanza intelectual, una esperanza práctica. Se está haciendo la diferencia, vidas están siendo tocadas. Tal vez no dentro de tu predisposición, no de tu prejuicio, no de tus supuestos, sino del supuesto bíblico, porque Jesús siempre dice, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la escritura. Y entonces Jesús dice, bueno, aquí está, déjame darte muestras de la parte filosófica, teológica, de la parte misional, de la parte intelectual. Quiero mostrarte la parte práctica, tan así de que no nada más la gente es liberada de las ataduras de la vida cotidiana, sino que aparte están recibiendo la esperanza de la vida eterna. Y aquí hay algo interesante que creo que es muy valioso para nosotros, hablando de la esperanza y de la fe. Miren cómo dice el texto, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¡Ja! Qué interesante declaración. Porque da a entender de que lo que Jesús comienza a decir en ese momento, los discípulos de Juan no lo escucharon por tal motivo. Juan tampoco supo lo que Jesús dijo. Y miren lo que Jesús dijo. Versículo 24, cuando se fueron, versículo 26 dice, ustedes vieron a más que un profeta. Versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso, Juan el Bautista no lo supo. ¿Por qué es importante esto? Te voy a dar mi versión. En el cielo sabremos más, obviamente. Pero en mi versión es importante porque Juan el Bautista se queda sin saber el futuro. Claro, Dios sabe el fin desde el principio, pero los seres humanos no. Cuando los discípulos de Juan llegaron con Juan, le dijeron, ¿sabes qué? Pues está haciendo milagros por todos lados, está predicando el evangelio del reino. Punto. Supongo, entendemos por lo que Jesús dice después, de que para Juan el Bautista fue suficiente. Sí, es el Mesías. No entiendo bien la misión todavía. Nosotros todavía no lo entendemos, seguimos predicando de ella, pero creo. Tengo fe en la esperanza. Fíjate, Juan no supo lo que Jesús pensaba de él en ese momento. ¿Por qué es importante? Porque posiblemente en este momento estoy hablando a alguien que está en la posición de Juan. Ha estado lidiando con un asunto personal, tal vez de salud, o tal vez algún matrimonio en este momento que está al punto del divorcio, o tal vez un hijo que se ha rebelado y no regresa a casa. Y quisiéramos saber, Señor, dinos qué va a pasar.
Ahora con todo esto de la pandemia del COVID-19, pues, ¿qué sigue? Hablé por teléfono con un doctor, amigo mío, de allá de Houston, y me decía él, te voy a hablar como doctor, me dijo. Así que yo dije, no, aquí me va a decir bien y ya sé para dónde vamos. Y me dice el doctor, me dice, la verdad es que nosotros tampoco sabemos qué es lo que sigue. Imagínate. O tal vez se encuentra alguien ante la realidad de tal vez perder la casa. Y quisiéramos de alguna forma encontrar razones para sentirnos bien. Y el optimista diría, bueno, pero por lo menos me encuentro con vida. Está bien, amén con el optimismo. Pero eso no quita que una pareja posiblemente se separe. Y que los hijos sufren las consecuencias de. Pero la esperanza va más allá. La esperanza no se queda con el ahorita. La esperanza va más allá. Y así como Juan no supo lo que Jesús dijo, tampoco nosotros sabemos qué es lo que Juan le dijo a sus discípulos cuando recibió la noticia. Pero tengo una teoría de que posiblemente tengamos una versión de lo que pudo haber sentido o pensado Juan el Bautista, que creo que es importante para nosotros. Regresamos al libro de Hebreos, recordando que el libro de Hebreos fue escrito por, entendemos que fue escrito por Pablo. Hebreos capítulo 11. Y en el capítulo 11 Pablo hace referencia a todos los héroes de la fe. Hace referencia a Noé, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, etc. No menciona a Juan el Bautista, pero para esta época Juan el Bautista ya había muerto. Y estoy seguro de que Pablo supo de Juan el Bautista. Y aunque no lo menciona, quiero pensar que está incluido en los versículos 13 al 16. Porque mira lo que dice, es un texto que lo he utilizado un sinfín de veces. Dice Hebreos 11:13 en adelante, después de hacer una lista de tantos héroes de la fe, dice, conforme a la fe, y mira cómo continúa, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Gancho al hígado. Pero ahí se define la esperanza. Porque la esperanza se proyecta más allá de tratar de hermosear el presente. La esperanza es, ok, está a la mitad, pero Dios lo va a llenar en su momento. O esto es suficiente para mí de acuerdo a Dios. Te lo puedo explicar en el Salmo 23, que fue leído como lectura bíblica. Aunque ande en el valle sombrío de la muerte, no temeré mal alguno. Sigue estando a la mitad. Pero no voy a tener temor porque tú estás conmigo. Es decir, esto es suficiente en el Salmo 23. Pero en Malaquías capítulo 3, cuando habla acerca del diezmo, de que seamos fieles y que entonces Dios abrirá el cielo y caerán bendiciones hasta que sobreabunden. Bueno, la esperanza me dice que esto va a ser llenado. Mira la reacción de aquellos que tienen esperanza. No de los que son optimistas, no. De los que tienen esperanza. Me voy a leer desde el comienzo del versículo 13 para tenerlo en contexto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, a pesar de que no recibieron la promesa presente, seguían creyendo en la promesa, seguían teniendo la esperanza. Y continúa el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Fíjense que este versículo, este pasaje no está hablando de que Dios va a suplir las necesidades inmediatas. Justamente el texto dice que a veces en la vida, porque vivimos en un mundo injusto, a veces no recibimos la promesa. Hay posiblemente alguien, no sé,
No sé si estás viviendo alguna situación de salud, si te vas a sanar o no. No sé si ese matrimonio se va a mantener junto o se va a separar. No sé si tu hijo va a regresar o no. No sé si vas a perder tu casa o no. No sé. El texto no dice que lo vamos a recuperar. El texto dice de que Dios prometió. Y el texto dice que si Dios no responde ahora, me va a dar las fuerzas para hacerle frente ahora. Y la promesa me la cumplirá después. Pero eso no cambia mi actitud. Fíjate nada más. En la Biblia encontramos promesas diferentes con respecto a las finanzas, a la conciencia. En Hebreos encontramos de que Dios puede limpiar nuestra conciencia. También encontramos promesas con respecto a la sanidad, así que tenemos esperanza de sanidad, de protección. David en todos sus salmos que estamos leyendo ahora, en el capítulo diario, también sobre protección, sobre perdón. Creo que es importante el tema de hoy para decirte que no hemos sido llamados a ser optimistas, aunque ser optimista ayuda. Inclusive a veces combinamos un poquito de optimismo con realismo, porque somos multidimensionales. A veces un poquito de realismo con pesimismo. No sé si se pueda combinar el optimismo con el pesimismo por momentos. Tal vez si le damos suficientes vueltas podemos llegar a una conclusión. Pero eso no es pintar bonito lo de ahorita. No es decir, pues por lo menos tengo vida, aunque también ayuda. Por lo menos tengo la iglesia, está bien, es optimismo. No está mal. Pero la Biblia nos ofrece más que optimismo. No es pintar las cosas para que se vean bonitas, no. Lo que la Biblia nos ofrece es esperanza. Y no una esperanza vacía, es una esperanza sólida, educada. Pues el texto dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y versículo 6 dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa. Si estamos hablando de recompensa, estamos hablando de un conocimiento previo que me ayuda a entender que lo de ahorita es pasajero, pero que lo que Dios ofrece es eterno. A veces Dios puede resolver lo pasajero, pero no es el objetivo último. No es. Así que le estaré hablando, repito, a alguien con algún problema personal, que tal vez no puede dormir, algún problema de salud, y que trata de mantenerse optimista. Y el optimismo es, de repente algo va a suceder y todo se va a arreglar. Es a cierto punto, el ser optimista es a cierto punto ser pasivo, es simplemente que la suerte va a cambiar. Tal vez un matrimonio, repito, que está en estrés, en tensión. O tal vez unos padres preocupados por los hijos, quieren saber qué va a pasar. O una familia contando o viendo su cuenta en el banco o debajo del colchón, tratando de ver cómo se le va a hacer. No sé. Pero lo que sí sé es de que si hay que pasar por el valle sombrío de la muerte, Dios caminará con nosotros. Esto es suficiente, dice la esperanza. O Dios va a intervenir y va a cambiar tu situación. Porque también la Biblia lo menciona. Bueno, Dios también tiene el poder de llenar este bote. Eso es esperanza. Y mi llamado es que si tú estabas confundido, o si tal vez no estabas claro qué es tu esperanza, ve la palabra de Dios y que Dios te confirme el llamado que te ha hecho para ti, primero para la salvación y segundo para nuestras necesidades inmediatas. Padre nuestro, nos encontramos aquí ante ti, Señor, porque ¿ante quién más vamos? Te agradecemos, Señor, porque tenemos el privilegio de tu palabra en la cual encontramos sabiduría para la salvación.
Y aunque, Señor, hemos hecho tal vez aquí un análisis, reflexión de lo que es esperanza, Señor, sabemos que es mucho más todavía. Y es una esperanza que tú nos has dado, la cual la aceptamos por fe. La fe, que es la certeza, es el documento oficial que dice que esa promesa es real. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas con esperanza, confiados en que tú caminas con nosotros. Gracias por tu amor, por tus muchas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.